por supuesto, es aplaudido de pie, un personaje tan querido por todo el público argentino. Una comedia francesa adaptada a nuestra escena porteña que hace destacar a estas prestigiosas figuras, Guillermo Francella, Jorge Marrale y Arturo Puig. Este último, aunque un poquito menos en el escenario, es quien de alguna manera desata el conflicto principal en uno de los tantos momentos desopilantes que tiene esta obra. También habrá de los otros, un poquito más profundos, donde se ponen en juego los valores, el culto a la amistad, y de alguna manera saber hasta dónde se está dispuesto a llegar justamente para ayudar a un amigo. Decirle en la cara todo lo que uno piensa y aceptar las consecuencias. Lo mejor de esta obra, de nuestras mujeres, ¿quiénes son? Bueno, sus maridos, justamente, estos tres hombres. Los tres que las padecen y las cuestionan, ponen foco en ellas, pero que jamás las veremos, pero las pintan de una manera que hace que parezca que estuvieran allí. Javier Daute es especialista en dirigir elencos masculinos, recordamos su punto máximo fue Baraca, una excelente obra, y aquí su mano fundamental, la de Javier Daute, tanto en la puesta como en la marcación de los actores, que realmente el público lo celebra. Maestros los actores, maestro el director. Guillermo Francella junta aquí una sumatoria de aciertos. Por un lado aparecen los guiños, gestos, los tonos tan característicos de él, las formas de su característico y popular estilo de comicidad, ¿no? Un buen manejo del ritmo, de la comedia y los gags, pero tiene también la oportunidad de darle cierto espesor dramático al personaje, como ya lo viene haciendo muy bien en la pantalla grande, en el cine. Jorge Marrale tiene el mejor monólogo de la obra y lo aprovecha cuando de repente su rol se expande y saca todo afuera para volver después de aquella, digamos, economía de recursos del inicio de la obra. Un gran actor, Marrale realmente, bueno, y Arturo Puig, que carga con un personaje envuelto en una cierta pesadilla personal, es el detonante un poco de la trama y que lo tiene todo el tiempo al borde del abismo. Bueno, más allá de estas individualidades, de estos grandes actores, lo mejor de la obra justamente son los tres juntos, los tres sumados y potenciados en el trabajo de las relaciones y los conflictos que el texto propone. Una obra muy efectiva que le da al espectador eso que quiere ver justamente. Nuestras mujeres, descollantes interpretaciones de estos populares actores y de un gran director como es Javier Daute en el Teatro Metropolitan City, lo mejorcito que recomendamos hoy del teatro comercial. ¿Y entonces a quién carajo llamás cuando decís que no sabés a quién llamar? De verdad que soy yo todo, no es así. No las aguanto, Pedrito, no las aguanto. No sé qué es más fuerte que yo. Me enamoro, las quiero, lloro. Pasamos al Teatro Independiente, una propuesta realmente muy interesante que acaba de estrenarse el viernes pasado a las 9 de la noche en el Portón de Sánchez, en la capital federal, por supuesto. Una obra que se ubica en los años 70, 1977, La Mar Chiquita, se llama justamente cuando fue inundada esta pequeña y hermosa localidad. Una propuesta que tiene a Lionel Arostegui, Lautaro Metral y Renzo Morelli como sus intérpretes, realmente actorazos, muy buenos. La obra es justamente de ellos dos, Lionel Arostegui y Lautaro Metral, son los autores. Y se trata de un reestreno, como decíamos, van a estar pocas funciones, así que hay que aprovecharlas. Son 8 funciones nada más los viernes a las 9 de la noche, allí en Sánchez de Bustamante al 1000, dirigida por Juan Martín Zubiri. Bueno, te decía, entre los años 77 y 81 la laguna Mar Chiquita creció en forma desmedida, inundando casas, hoteles, hospedajes, y los lugareños resistieron el avance del agua, aunque muchos se vieron obligados a abandonar justamente sus casas y sus campos. Y años más tarde se ordenó la destrucción con dinamita de las casas en ruinas de la antigua ciudad. Entonces circulaba la leyenda de que uno de sus habitantes todavía permanecía en el techo de su casa. Un imprevisto en el plan de ingeniería va a desatar el encuentro del ruso, que seguido por un perdido Ruber, llegará al techo de la casa de quien pronto será el manco, y allí construyen su bastión de resistencia, desarrollan sus sistemas de ingeniería, sus teorías, bueno, también sus recuerdos, sus poses, sus vidas. En la otra orilla se alza una ciudad enrejada, los del Valle.
Fotografías, helicópteros, bacalaos y una carta del Papa, sí, todo eso. ¿Qué hacemos cuando todo lo que apostamos está perdido? Es de alguna manera lo que plantea esta propuesta. ¿Ponemos una bomba, nos damos una mano o hablamos con un pájaro? Bueno, tres grandes actores allí, Aróstegui, Metral y Morelli, dirigidos por Juan Martín Zubir en el Portón de Sánchez. La Mar Chiquita, solo 8 funciones. Sos libre. Bueno, entonces me voy. ¿A dónde? A cagar. Nadar mariposa es otra de las obras realmente muy interesantes de Lucas Lagré, un joven autor y director que viene en forma ascendente realmente planteando propuestas muy interesantes en el circuito alternativo. Bueno, acá también nos preguntamos, ¿placer o exigencia? ¿Deber o vocación? Una obra que apela al humor, un nadador que se prepara para competir mientras los recuerdos de sus años de juventud irrumpen en escena. Pablo se llama el personaje, allí está, frente a una pileta, frente a él un grupo de personas que lo miran. Es el día previo a la competencia y todavía hay mucho que decir. El repaso de la técnica que se fusiona con los recuerdos de su juventud. La Mar del Plata de los 80. Y él que nada, siempre nada y que enseña a nadar. La competencia se aproxima, él tiene miedo, dice mucho, dice para no sentir. Bueno, Nadar Mariposa es una obra muy interesante, es un unipersonal, es muy interesante porque indaga en la relación entre el deber y el deseo, justamente, en la sociedad contemporánea, en el marco del deporte de alta competencia. ¿Dónde queda el placer cuando los mandatos y la exigencia parecen ser los únicos caminos al éxito? ¿Y qué pasa con el cuerpo, cuando es la mente lo que domina la existencia? Por eso parecen ser de alguna manera los interrogantes dominantes de la propuesta, y tantos más que cada uno descubra, ¿no? Con una apuesta sintética, Nadar Mariposa apuesta al humor, como decía, para contar una historia que no solo reflexiona sobre la masculinidad en el mundo del deporte, sino también que se pregunta por el peso que los recuerdos de la juventud tienen en nuestra vida cotidiana. Se trata de una historia de un nadador que da una clase y comienza a hablar de la técnica de la natación, como estamos viendo ahí, y a recordar sus inicios en ese deporte. La acción transcurre en la Mar del Plata de la década del 80. El hombre que carga con ciertos traumas en su juventud y muchos prejuicios también, ¿eh? Eso lo torna más contradictorio, le aporta más carnadura al personaje. Fernando Sayago, realmente impresionante el actorazo. Ahí está Fernando Sayago, unipersonal de Lucas Lagré, una obra muy recomendada también en el espacio Polo. Dale duro, no aflojes que te están mirando. ¡No! ¡Saltaste para el culo! Pero no importa. Bueno, y por último, Constanza muere, uno de los fenómenos del teatro independiente, realmente hay que sacar localidades con tiempo. Una obra dura, por cierto, muy interesante. Constanza es una anciana que convive con la muerte, pero mientras muere también baila, habla, dialoga con la vida, de alguna manera. Analía Couceiro, impresionante el despliegue de talento que hace en este personaje, de una anciana que vive sola. Es un domingo a la tarde y ensaya la ficción que mejor le sale, que es justamente el deceso, la muerte. Una última limpieza, una última poesía, el último té con galletitas, después atardece y la coreografía que se acaba. Una obra exquisita de Ariel Farace, en la que la muerte se ensaya, se espera, se aletarga, y mientras tanto Constanza irradia una juventud insoslayable esa tarde. Y esto es lo contradictorio, ¿no? Acompañada por la muerte y la vida, por los libros, el té, las plantas, la casa sola. Constanza narra, recuerda, recrea, inventa, canta, muere pero no está muriendo. Y esa diferencia es justamente fundamental, ¿no? en esta obra. Si antes de morir el propio final solo se nos aparece como representación, aquí esta ficción realmente nos va a deslumbrar porque nos va a hacer reflexionar muchísimo justamente sobre la vida y la muerte. Por eso Constanza, Analía Couceiro, es una viejita hermosa, vivaz. La muerte, un hombre con capa, guadaña y máscara de asno, que es Matías Bertis, excelente. Y la vida, que tiene forma de niña prodigio que toca el piano, Florencia Scandurra.
La obra trata de romper cualquier intento de encantamiento que pueda generar, incluso a su pesar, porque es muy interesante cómo aún viendo los hilos de la construcción de la ficción uno cree, ¿no? Dice su autor y director, justamente Ariel Farace. Una obra muy, muy interesante sobre la vida y la muerte.